¿Alguna vez has sentido que todo se desploma a tu alrededor, que tus esfuerzos, tu amor y tu verdad son ignorados, rechazados o despreciados? Esa sensación de vacío, de que te han dejado solo en medio de la tormenta, puede partirte el alma. Pero en ese silencio, en ese dolor, hay una oportunidad para descubrir una fuerza que ni tú mismo sabías que posees. El estoicismo nos enseña que, aunque otros puedan perderse en sus propias dudas y temores, tú puedes encontrar en tu interior un poder inmenso. Porque lo que realmente importa no es lo que otros ven en ti, sino lo que tú decides ver en ti mismo. Y esa decisión, esa fe en tu propia dignidad, puede convertir el rechazo en la base de una fortaleza inquebrantable. Hoy, te invito a transformar ese dolor en una fuente de poder, a convertir la pérdida en un camino hacia la auténtica libertad. La vida no es estática. Todo lo que conoces, todo lo que crees firme, está en constante cambio. Las circunstancias, las personas, tus propios sentimientos, todo fluye como un río que nunca se detiene. La aceptación de esta impermanencia no significa resignación, sino comprensión profunda. Significa entender que no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí tienes plena autoridad sobre cómo respondes ante ello. La verdadera fortaleza reside en aceptar que el dolor, la pérdida y la decepción son parte del camino. No te aferres a lo que se va, porque aferrarse es luchar contra la corriente. La resistencia solo te desgasta, solo alimenta tu sufrimiento. En cambio, si aceptas que todo pasa, que nada es permanente, podrás soltar con dignidad. Porque en esa soltura, en ese reconocimiento, encuentras poder. No dejes que las emociones te dominen. La tormenta puede azotar, pero tú tienes la llave del control. La mente es tu mayor aliada o tu peor enemiga. Cuando aprendes a gobernar tus pensamientos, a observar sin juzgar, te vuelves invencible. La emoción que hoy te consume puede mañana ser solo un recuerdo si no le das el poder de paralizarte. Recuerda, no somos las circunstancias, somos la forma en que reaccionamos a ellas. La aceptación no es sumisión, es la claridad que nos permite actuar con sabiduría. Es en ese reconocimiento donde nace la libertad verdadera. Tú decides si te dejas arrastrar por las olas o si, en medio de la tempestad, mantienes la postura firme y serena. Porque, al final, el control más grande que tienes no está en lo externo, sino en tu interior. En tu capacidad de aceptar lo que no puedes cambiar y enfocar tu energía en lo que sí puedes transformar. Esa es la esencia del estoicismo. Esa es la clave para convertir el dolor en tu mejor maestro. En medio de la tormenta, cuando las palabras parecen ser armas que solo alimentan el dolor, allí surge una fuerza silenciosa que pocos entienden. El silencio no es debilidad, es una declaración de poder. Es en ese espacio entre el dolor y la reacción donde resides tú, donde se forja tu verdadera grandeza. La dignidad no se pierde por las heridas que te infligen, sino por cómo eliges responder a ellas. No necesitas justificarte, explicar, ni convencer. La dignidad radica en mantenerte firme, en conservar esa paz interna que nadie puede arrebatarte, incluso cuando todo parece desmoronarse. Quien te rechaza, quien te ignora, solo revela su propia pobreza de espíritu. Tú, en cambio, eliges no caer en el juego de la provocación, no ceder a la desesperación. Porque en esa decisión, en esa pausa, reside tu auténtico poder. El silencio es tu escudo y tu espada. Es la forma más pura de autodominio. Cuando eliges no responder con ira, no entregas tu energía a las guerras que otros quieren librar contigo. En ese silencio, en esa dignidad que mantienes sin importar las circunstancias, estás diciendo al mundo y a ti mismo, aquí estoy, inquebrantable. Porque la verdadera fortaleza no se mide en palabras, sino en la capacidad de mantenerse en pie cuando todo a tu alrededor intenta derribarte. La dignidad en la adversidad es un acto de rebelión contra la desesperanza. Es una declaración de que, aunque las lágrimas quieran dominarte, tú eliges el control, el autocuidado, la autoridad sobre tu alma. Recuerda, cuando aprendes a guardar silencio en los momentos más duros, en realidad estás gritando con tu ejemplo que tú eres dueño de ti mismo. Que ninguna tormenta puede doblegarte si mantienes la postura, si sostienes esa mirada firme en el horizonte. Porque allí, en ese silencio poderoso,
yace la verdadera fuerza que ningún enemigo ni ninguna pérdida podrán arrancar. La pérdida no es el fin, sino la puerta que se abre hacia un nuevo comienzo. Es en ese momento de vacío donde la verdadera transformación comienza. La pérdida, en su esencia más pura, es un maestro severo pero justo. Nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad, a la fragilidad de lo que creíamos nuestro, y nos desafía a levantarnos más fuertes. No huyas del dolor, no lo ignores. Enfréntalo con la mirada fija y el corazón abierto. Porque en ese enfrentamiento, en esa aceptación, reside la semilla de la grandeza. La pérdida puede destruir o puede forjar, según tú decidas. La diferencia está en cómo respondes. En cómo conviertes la herida en una fuente de sabiduría y poder. Recuerda, cada pérdida lleva en sí la promesa de un aprendizaje. Cada herida, si la miras con ojos estoicos, es una oportunidad para conocerte mejor. Para entender que tu valor no está en lo material, ni en las circunstancias externas, sino en la fortaleza que construyes desde dentro. Esa fortaleza que no se quiebra ante la adversidad, que crece en medio del caos. No permitas que la pérdida te robe la fe en ti mismo. Porque, en realidad, esa pérdida solo revela lo que ya no sirve, lo que ya cumplió su ciclo. Y en esa liberación, en esa renuncia, encuentras espacio para algo nuevo, para algo mejor. La vida no es una línea recta, sino un ciclo eterno de destrucción y creación. Tú eres el artesano de ese ciclo. Transformar la pérdida en crecimiento requiere valentía, sí, pero sobre todo requiere una voluntad inquebrantable. La voluntad de ver más allá del sufrimiento, de entender que en cada final hay un nuevo principio. La verdadera fuerza está en tu capacidad de reinventarte, de levantarte con más sabiduría y dignidad, de convertir cada caída en un peldaño hacia tu mejor versión. El rechazo puede parecer un golpe devastador, una herida que arde en lo más profundo de tu ser. Pero en realidad, es solo una prueba para tu voluntad, un espejo que revela cuánto control tienes sobre ti mismo. El autocontrol no es simplemente una virtud, es tu escudo más poderoso. Es la armadura que te permite mantener la dignidad en medio del rechazo y la adversidad. Cuando alguien te rechaza, tu primera reacción puede ser la herida, la frustración, la ira. Pero recuerda, tú tienes la llave para decidir qué hacer con esas emociones. La verdadera victoria está en no dejar que esas heridas te definan, en no convertir el rechazo en un motivo para autocompasión. Porque quien controla su mente, controla su destino. El autocontrol no significa suprimir lo que sientes, sino gobernar cómo reaccionas. Significa entender que tu valor no está en las palabras o acciones de otros, sino en la firmeza con que te mantienes en pie. La dignidad no se pierde cuando te rechazan, se pierde cuando permites que ese rechazo destruya tu paz interior. Cada vez que sientes que te hieren, tienes la oportunidad de demostrar tu fuerza más verdadera. Es en esas circunstancias donde se revela si eres esclavo de tus emociones o señor de ellas. La diferencia está en tu capacidad de responder con calma, con inteligencia y con firmeza. Porque el autocontrol es la verdadera fuente de poder. No olvides, el rechazo solo revela algo sobre quien lo provoca, no sobre quien lo recibe. Tú eres el dueño de tu autoestima, tú eres el guardián de tu paz. No permitas que las heridas del rechazo erosionen tu confianza. En cambio, usa esa experiencia para fortalecer tu carácter, para demostrar que ninguna herida puede doblegarte si mantienes el control. Porque en ese control, en esa serenidad, reside la mayor fuerza. La fuerza que no necesita gritos, que no necesita justificaciones, que solo requiere una mente firme y un corazón decidido. Ahí, en esa constancia, en esa autosuficiencia, yace tu verdadera libertad. La tormenta puede azotar con toda su furia, pero tú no estás destinado a ser un simple espectador de su destrucción. Eres, en esencia, un arquitecto de tu propia fortaleza. La verdadera fortaleza no se construye en la calma, sino en la adversidad. Es en los momentos difíciles donde se forja, donde cada golpe, cada caída, se convierte en un ladrillo más en tu muro de resiliencia. No dejes que el miedo a la tormenta te paralice. La vida no promete un camino sin obstáculos, sino que te desafía a convertir cada uno de esos obstáculos en un peldaño hacia tu grandeza. La fortaleza interior no es una suerte de invulnerabilidad,
sino la capacidad de mantenerte firme, de seguir adelante a pesar del vendaval. Recuerda, no es la ausencia de heridas lo que te hace fuerte, sino la capacidad de sanar, de aprender y de seguir adelante. La verdadera fortaleza radica en la constancia, en esa decisión consciente de no dejarse doblegar por lo que viene, sino de fortalecerse con ello. La tormenta puede destruir lo que es frágil, pero no puede arrasar lo que ha sido construido con disciplina, paciencia y verdad. Cada vez que la vida intenta derribarte, tienes la opción de levantarte con más determinación. Esa opción es la que define quién eres en realidad. La fortaleza interior no se mide en momentos de paz, sino en cómo te recuperas después de haber sido probado. Es en esas recuperaciones donde se revela tu verdadera fuerza, esa que ni el viento más violento podrá desgastar si la has edificado con constancia y autocontrol. No olvides, una fortaleza interior no es solo un refugio, es un acto de voluntad. Es la decisión de seguir siendo tú mismo, de mantener la dignidad intacta, de confiar en tu poder interno. Porque, al final, ninguna tormenta puede destruir aquello que has construido con paciencia, con valor y con un corazón decidido a ser invencible. Ahora es el momento de levantarte, de mirar hacia adentro y comprender que lo que realmente importa no es lo que otros dejan de ver, sino lo que tú decides ver en ti mismo. No permitas que las pérdidas te definan, sino que te sirvan como el combustible para forjar una fortaleza inquebrantable. La grandeza no se mide en lo que el mundo reconoce, sino en la resistencia que construyes ante sus rechazos. Enfócate en tu mente, en tu voluntad, en tu capacidad de seguir avanzando sin importar las heridas. Cada lección, cada caída, cada rechazo, son solo pasos en el camino hacia esa versión más fuerte, más sabia y más digna de ti mismo. La verdadera victoria está en tu autocontrol, en tu silencio poderoso y en tu decisión de nunca dejar de crecer. Este no es solo un capítulo, es un llamado a despertar. A recordar que en tu interior yace un poder que ningún rechazo, ninguna pérdida y ninguna tormenta podrán destruir. La historia de tu vida la escribes tú, y cada día tienes la oportunidad de volver a empezar, de volver a luchar, de volver a creer en tu infinito potencial. Porque en esa fe, en esa entrega constante, resides tú, la única verdad que nunca podrá ser perdida.